Hola, soy el doctor Carlos Luna, profesor titular consulto de Medicina, Orientación en Neumología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer a mi amiga Silvia Quadretti por haberme invitado a dar esta charla en el módulo de infecciones pulmonares del curso organizado por la sede del Sanatorio Güemes de la carrera de especialistas. Y el tema del que voy a hablar, de acuerdo a la invitación, es neumonía intrahospitalaria, tanto neumonía asociada al respirador como no asociada al respirador. Comenzamos con algunos conceptos de definiciones y de diagnóstico. En el mes de mayo de 2007 se va adelante el segundo estudio EPIC, que es un estudio de corte transversal de un día, realizado en 1.265 unidades de terapia intensiva de 75 países. Y en el 51% de los 14.114 pacientes internados en esas instituciones se consideró infectado ese día. Y de las infecciones que existieron, más del 60% correspondió a infecciones pulmonares. Las infecciones pulmonares casi seguramente fueron en gran número infecciones debidas a neumonías y neumonías intrahospitalarias particularmente. Es decir, que esta es una patología altamente frecuente. Se considera que un paciente tiene una neumonía intrahospitalaria cuando ésta aparece después de las 48 horas de la internación, de tal manera de descartar como neumonía intrahospitalaria aquellas que presenta el paciente durante la hospitalización, pero que posiblemente venía incubando desde su domicilio. Cuando se presenta la neumonía intrahospitalaria en pacientes que se encuentran bajo ventilación mecánica por más de 24 horas, se llama a la misma neumonía asociada al ventilador. Hay pacientes con neumonía intrahospitalaria grave que requieren secundariamente ventilación mecánica después del inicio de la infección y no cumplen con la definición de neumonía asociada al ventilador. El factor patogénico más importante de la neumonía asociada al respirador es la presencia de la vía aérea artificial, que en general inicialmente es un tubo endotraqueal, pero que puede ser también una cánula de traqueostomía. Y una de las características que tiene este dispositivo es que posee un balón que está ubicado antes de la emergencia del aire en la punta del tubo y que tiene por objetivo fijar la tráquea, pero fundamentalmente sellar las posibles fugas de aire que pueden existir durante la ventilación mecánica por la presión positiva generada por debajo de dicho balón. Por encima entonces de ese balón ocurre la acumulación de secreciones subglóticas que no tienen impedimento fuerte como para no descender y de hecho con los movimientos que ocurren del balón contra la tráquea durante la respiración mecánica, hasta producen un deslizamiento de esta secreción que finalmente arriba a la parte inferior del balón y entonces puede ser impulsada por el efecto de la ventilación a presión positiva y al mismo tiempo esto facilitado por la disfunción de las cilias que ocurre como consecuencia de la ventilación mencionada a presión positiva. Las unidades de terapia intensiva están ocupadas en un gran número por pacientes que son sometidos a ventilación mecánica. Son pacientes críticos y los mismos entonces suelen estar asistidos por un número grande de personas correspondientes al personal de salud,
que toman sus recaudos con la finalidad de evitar contaminar a los pacientes, pero microorganismos tales como Acinetobacter species, que es un microorganismo muy ubicuo, que sobrevive fuera de los pacientes por muchas horas, pueden, a partir del contacto con el paciente de algunos elementos utilizados para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, como se puede ver acá, aparatos de presión, la misma cama del paciente, el piso, bombas de infusión con respecto a la posibilidad de infundir a medicamentos por vía intravenosa, y las manos propias del personal de salud, de estos microorganismos que pueden sobrevivir muchas horas fuera, como dije, de los pacientes, pueden entonces tener acceso a la vía aérea de los mismos. En varias partes de esta charla vamos a comentar acerca de conceptos que han sido vertidos en las dos últimas guías de práctica clínica publicadas, que incluyen la guía de ITSA ATS, publicada en Clinical Infectious Disease en el año 2016, y más recientemente la guía internacional de la Sociedad Europea de Neumonología, la Sociedad de Terapia Intensiva, la Sociedad de Infectología, también del mismo continente, y la Asociación Latinoamericana del Tórax. En la redacción de esta guía de práctica clínica tuve el honor de ser invitado, así que fui uno de los miembros del comité que las redactó. Y esta fue publicada en el European Respiratory Journal en el año 2017. A lo largo de esta charla vamos a pasar por varios aspectos específicos del manejo de la neumonía asociada al ventilador y de la neumonía intrahospitalaria no asociada al ventilador. Y a tratar de contestar algunas preguntas de qué aportan de nuevo las nuevas guías, si deben hacerse nuevos estudios bacteriológicos en pacientes con neumonía intrahospitalaria no asociada al ventilador, qué impacto tiene el tratamiento apropiado o el tratamiento adecuado, términos que parecen similares pero tienen algunas diferencias. ¿Cuál es la evolución desde la colonización a la infección en la vía respiratoria de los pacientes que padecen neumonía intrahospitalaria? ¿Cuáles son las estrategias de manejo? ¿Cómo puede predecirse el desarrollo de una neumonía y su evolución? ¿Y cuáles son las formas de prevención recomendables en estos pacientes? El diagnóstico de la neumonía asociada a ventilador debe necesariamente ser un diagnóstico práctico y rápido, porque, como vamos a mencionar varias veces en esta charla, el tratamiento debe ser apropiado y debe ser precoz. De tal manera que, por el solo hecho de un paciente presentar intubación mecánica, intubación traqueal, una vía artificial, y estar sometido a ventilación mecánica, si presenta un nuevo infiltrado radiológico o la extensión de un infiltrado radiológico preexistente, y al menos, de 3 de los siguientes criterios que incluyen la temperatura mayor de 38,3 o menor de 36 grados, secreciones purulentas y un recuento de leucocitos en sangre periférica mayor de 12.000 o menor de 4.000 por milímetros cúbicos, alcanzan para aproximar un diagnóstico que es altamente sensible, sin embargo, es también de una baja especificidad, debido a que un sinnúmero de pacientes internados en la terapia intensiva suelen presentar durante la ventilación mecánica infiltrados pulmonares, y además del diagnóstico presuntivo de neumonía intrahospitalaria asociada al ventilador, surgen también otras dudas
que es necesario despejar más que utilizar múltiples tratamientos para un individuo porque tiene muchos diagnósticos presuntivos. Una de las formas de mejorar el diagnóstico clínico es la que vino a ser sugerida por Jérôme Purren en el año 1991 en la tarea de una investigación que realizó probando un nuevo método diagnóstico para las neumonías intrahospitalarias. No hizo más que mencionar los mismos criterios que antes habíamos mencionado en el simple diagnóstico clínico, como es en pacientes ventilados la presencia de infiltrados pulmonares, la temperatura, la secreción purulenta y los leucocitos, con el agregado que acá se ve acá abajo, los gases en sangre, en el sentido de la oxigenación medida por la relación presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada, y también, algo más controvertido, el hecho de tener el antecedente de haberse hecho algún cultivo antes de la presencia de la neumonía. Poniendo en un promedio de 2 puntos como máximo a cada uno de estos criterios clínicos, se tiene entonces como un máximo total 12 puntos. Y entonces decidieron los autores asignar a un score de CPIS, Clinical Pulmonary Infection Score, mayor de 6 puntos, una forma de caracterizar la presencia de la neumonía. Con respecto al diagnóstico microbiológico, es imprescindible hacerlo en la neumonía asociada al ventilador. Normalmente los resultados llegarán tarde y antes que esto va a venir el tratamiento empírico. Pero no hay excusa para no realizar un aspirado traqueal que se hace simplemente con la misma sonda, obviamente estéril, en este caso como la utilizada para aspirar las secreciones del paciente por el tubo endotraqueal. Y tampoco hace falta un laboratorio demasiado sofisticado en microbiología, ya que con un estudio cualitativo se pueden aislar los gérmenes encontrados como hipótesis de mínima. Por supuesto que tener algún especialista que haga una fibrobroncoscopía y haga un lavado broncoalveolar es una forma más óptima de realizar esta evaluación microbiológica, sobre todo si se puede agregar la realización de cultivos cuantitativos que nos van a permitir diferenciar la presencia de un patógeno de la presencia de un agente colonizante. También pueden utilizarse, que tampoco necesitan necesariamente la presencia de un especialista llevando un broncoscopio, el mini-BAL o estudio de lavado broncoalveolar no broncoscópico. Punto. Las dificultades, si el paciente es plenamente colaborador y tiene abundantes secreciones, se puede obtener un cultivo de esputo. A veces el mismo se puede estimular a través de la administración de nebulizaciones comunes con solución salina o después de agregar algún broncodilatador o con incluso soluciones hipertónicas. También puede utilizarse una aspiración nasotraqueal con una cánula pequeña, o si no, las cánulas más grandes que se utilizan habitualmente para el aspirado y la recolección de secreciones de la vida inferior. Claro que todo esto último es bastante molesto para el paciente y no siempre hay gente con ganas y con la posibilidad de hacerlo. Es por eso que es uno de los motivos por los cuales en la mayor parte de los casos en la neumonía intrahospitalaria no cesada del respirador carecemos de un germen y esto trae algunos problemas en ajustar el tratamiento. Con respecto a la etiología microbiana, se describe una neumonía intrahospitalaria primaria endógena, que es debida habitualmente por gérmenes comunitarios. Los pacientes colonizados con estos gérmenes de la comunidad, como Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae, entonces, una vez hospitalizados, por un motivo que fuera, la caída de sus defensas, o porque han sido intubados, terminan desarrollando una neumonía por estos microorganismos.
la neumonía intrahospitalaria secundaria endógena es también por gérmenes que están colonizando la vía aérea superior de estos pacientes, pero no ya venidos de la comunidad, sino que provenientes de una colonización que se produce en el ámbito hospitalario, generalmente Escherichia coli, Klebsiella, otras enterobacterias, no necesariamente multiresistentes. Y la neumonía exógena, que es la que se produce por gérmenes ausentes al internarse, que tampoco son los gérmenes comunes, digamos, no necesariamente resistentes que antes hemos mencionado, sino más bien una flora más característica en la terapia intensiva, gérmenes multiresistentes como Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter species, y este Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Respecto de qué hacer con los pacientes que están con una neumonía intrahospitalaria no asociada al ventilador, internados en salas comunes, la pregunta pico de las guidelines ATS que se hizo respecto a este tema es en pacientes con sospecha de neumonía intrahospitalaria no asociada al ventilador, ¿debería guiarse el tratamiento con el resultado de estudios bacteriológicos de muestras respiratorias o este debería ser empírico? Y la recomendación del comité al respecto es: sugerimos que pacientes con sospecha de neumonía intrahospitalaria se traten según resultados bacteriológicos de muestras respiratorias obtenidos en forma no invasiva, en lugar de tratarlos empíricamente. La recomendación fue calificada como leve y porque la evidencia es de muy mala calidad. Y esto nos llama la atención, ya habíamos mencionado que hay mucha reticencia o poca posibilidad de realizar estudios microbiológicos en pacientes que no están intubados en el momento de la neumonía. Con respecto al tratamiento antibiótico, entonces, me gusta empezar esta parte con la mención a un trabajo que nosotros publicamos hace unos cuantos años, en el año 97, y que realizamos en el Hospital de Clínicas en la terapia intensiva, en el cual durante un periodo de 2 años aproximadamente, en todos los casos presuntos de neumonía asociada al respirador, lo que hicimos fue un lavado broncoalveolar para tratar de confirmar y de aislar el agente etiológico, tomando como criterio la presencia de más de las 4 unidades formadoras de colonia en el lavado broncoalveolar. En total, recolectamos y estudiamos 160 pacientes, perdón, 130 pacientes, de los cuales exactamente la mitad, 65, tenían un lavado broncoalveolar donde se encontraban más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro para un patógeno potencial. En los 15 pacientes de estos 65 que no estaban usando un antibiótico previo en el momento de hacer la neumonía, la mortalidad que se encontró al final de su internación fue del 60%. Otros 15 pacientes había que estaban con un antibiótico previo que era apropiado, y en ellos la mortalidad fue sensiblemente menor, fue del 38%. Y además, el resto de los pacientes, que era la mayoría, que eran 35, no, estaban tratados con un tratamiento antibiótico, pero el tratamiento antibiótico era inapropiado, es decir, no era activo frente a todos los patógenos que estaban produciendo la neumonía en cada uno de esos pacientes, y en ellos la mortalidad fue del 90%. Esta diferencia fue altamente significativa y eso nos llevó entonces a postular que el tratamiento, para ser útil y producir una diferencia importante, debe ser apropiado y debe ser aplicado a tiempo. En pacientes con neumonía, particularmente con neumonía grave, como en la peritonitis bacteriana o en la meningitis, la falta de tratamiento de antibióticos asociados aumenta a una mayor gravedad y un aumento de la mortalidad. Hay clara evidencia que los antibióticos deberían darse en forma temprana para mejorar la sobrevida, y existe una fuerte asociación entre el uso del tratamiento antibiótico inapropiado y la mortalidad de la neumonía. En las guidelines europeas y de ALAT, que también
contestamos 7 preguntas pico. Una de ellas era si el tratamiento de inicio temprano de la neumonía intrahospitalaria, si pueden los pacientes con sospecha de tener neumonía intrahospitalaria de comienzo temprano, sin factores de riesgo para bacterias multiresistentes, tratarse adecuadamente con un antibiótico empírico de espectro más estrecho que pacientes con infección tardía y o con factores de riesgo de multiresistentes. La recomendación también fue para nosotros, digamos, en la línea de lo antes mencionado, y sugerimos utilizar antibióticos de espectro reducido, como ertapenem, ceftriaxona, moxifloxacina o levofloxacina, en pacientes con sospecha de bajo riesgo de resistencia y neumonía intrahospitalaria de comienzo temprano. Pero también esta recomendación fue débil, con una evidencia de muy baja calidad, por lo mismo que antes habíamos mencionado. En esa misma guía utilizamos también algunos trabajos que han sido publicados recientemente, tratando de contrastar esto con lo que decía la guía de la American Thoracic Society del año 2005, ATS ITSA de 2005, en la cual se proponía que cuando se sospechaba una neumonía intrahospitalaria, el comienzo tardío o el claro riesgo de gérmenes patógenos llevaba a indicar un tratamiento de amplio espectro, tratando de cubrir esta posibilidad. Con lo cual, aquellos con neumonía de comienzo temprano y sin factores de riesgo de gérmenes multiresistentes, era recomendado utilizar antibióticos de aspecto mucho más limitado y monoterapia, ya como habíamos mencionado hace un rato. Sin embargo, como decía en la guía, recordamos que hay varios trabajos alrededor de los 2000 y por encima del año 2010, en los cuales se compara en grupos de pacientes con neumonías asociadas a respirador, temprana versus tardía, si había o no diferencias en el tema de los tipos de microorganismos multiresistentes, de acuerdo a si la neumonía fuera de comienzo temprano o de comienzo tardío. Y en realidad, lo observado en los trabajos de Montavers, de Ferrer, de Restrepo y de Martín Leches, se puede ver claramente que el número es decir, el porcentaje de gérmenes multiresistentes en los de comienzo temprano y de comienzo tardío es similar, y entonces, bueno, no es ninguna garantía que la neumonía sea de comienzo temprano para descartar la presencia de gérmenes multiresistentes, y posiblemente esta definición, que es práctica, es sencilla, digamos, no tenga utilidad en la actualidad. Pero de todas maneras, no son lo mismo la neumonía intrahospitalaria no asociada al respirador y la asociada al respirador, y tienen una serie de diferencias que también pueden afectar el tratamiento antibiótico. La neumonía no asociada al ventilador tiene menos mortalidad, no todos reciben asistencia respiratoria mecánica, no tantos pacientes tienen shock séptico, hay menor frecuencia de gram negativos, hay mayor frecuencia de estreptococcus o de Haemophilus influenzae. Al no estar intubados, hay menos probabilidades de aislar patógenos, hay menos probabilidades de desescalamiento. La duración del tratamiento no está definida por el hecho, entre otras cosas, que no podemos conocer el patógeno, y hay escasos estudios sobre antibiótico-terapia. Es por esto que, y en esto coinciden la guía americana con la guía europea de IDALAT, es que el tratamiento de neumonía intrahospitalaria de pacientes que no tienen neumonía asociada al ventilador, neumonía intrahospitalaria, se ha discutido en estas guías y sigue siendo un área confusa. En general, el tratamiento de la neumonía intrahospitalaria, que no es asociada al respirador y asociada al respirador, es similar, pero además de lo ya mencionado, diferencian en la historia natural, factores de riesgo, bacteriología propia de las instituciones, pueden obligar a un enfoque diferente del tratamiento entre una y otro tipo de neumonía intrahospitalaria.
Evolución de la colonización hasta el desarrollo de la neumonía e impacto del tratamiento. En esta diapositiva estamos mostrando la colonización de la vía aérea, tal cual estudiamos nosotros en 272 pacientes, a los cuales estudiamos desde que se internaron, cuando calculábamos que iban a estar más de 48 horas intubados y ventilados, y les realizamos, como ya veremos más tarde, un aspirado traqueal de vigilancia para tratar de controlar cuáles son los gérmenes que los colonizan a partir de allí 2 veces por semana. Con lo cual, obtuvimos 671 aspirados traqueales, en los cuales realizamos cultivos cuantitativos en estos 272 pacientes a lo largo de todo el estudio. Y una observación muy interesante, que no está muy resaltada en la literatura, es que ya entre el día 0 y 2, el 48,3% de los pacientes estaba colonizado con más de 10 arterias urinarias formadoras de colonia de microorganismos que eran potenciales patógenos. Y que alrededor del entre el día 10 y el día 20 de internación, casi el 80% estaba colonizado con este tipo de microorganismos. Esto quiere decir que la mayor parte de los pacientes están la mayor parte del tiempo colonizado con potenciales patógenos y solo el 20% en el peor de los casos desarrolla neumonía. Lo cual entonces resalta o pone en un lugar que lo tenemos que mirar muy atentamente a los gérmenes hallados en la colonización. Evic y colaboradores estudiaron en Barcelona la colonización previa versus la etiología final de la neumonía asociada al respirador, haciendo en forma cotidiana cultivos del contenido estomacal, del hisopado de fauces y de la tráquea, de aspirado traqueal, en pacientes que finalmente de estos 14 desarrollaron neumonía. Entonces, en retrospectiva, se observó qué pasaba el día anterior con los cultivos hechos en el contenido estomacal, en la faringe y en la tráquea, y se vio que el estómago no es una de las fuentes más principales de gérmenes para la infección en la neumonía asociada a respiradores, ya que solo 4 de los 14 pacientes tenía aislado el día anterior de la neumonía el germen en el tracto digestivo. Mucho mejor funcionó el hisopado faringe, es decir, que en la vía aérea superior, en casi todos los casos, estaba presente el microorganismo que después produjo la neumonía, y más aún en el aspirado traqueal, en 12 de 14 pacientes estaba presente el día anterior a la neumonía el mismo germen que produjo esta enfermedad. Pero también es interesante el hecho que 2 de los 14 pacientes que finalmente se desarrollaron neumonía no tuvieron en ningún momento, ni siquiera el día anterior de la neumonía, en el aspirado traqueal el germen que después produjo la neumonía, lo cual confirma que no siempre este es el acceso, y es posible que a través del respirador, en algunos casos, y que es el patógeno que después produce la neumonía. Con respecto a la negativización del cultivo, también es interesante la vigilancia de qué pasa con los aspirados traqueales. La erradicación no se produce en forma inmediata, si bien los antibióticos suelen, cuando el germen es sensible, de rápida acción en el pulmón, y poner en gran desventaja a los microorganismos frente a las defensas orgánicas. Sin embargo, a las 24 horas, en un aspirado traqueal, es posible cultivar a un tercio de los microorganismos que estaban presentes un día antes cuando se inició el tratamiento antibiótico apropiado. Y a las 48 horas estaba presente también un séptimo de estos pacientes. Y incluso a las 72 horas de tratamiento antibiótico, algunos microorganismos se podían todavía aislar, aun cuando el tratamiento estaba funcionando. En otro aspecto, queríamos mostrar este trabajo de Kumar, que es bastante famoso entre los intensivistas, en el cual analiza el impacto del retardo en horas del inicio del tratamiento antibiótico y la mortalidad en el shock séptico. Interesantemente, este trabajo muestra en forma muy clara cómo cuando el tratamiento antibiótico apropiado se inicia en el momento cero, la sobrevida de los pacientes es muy alta. La mortalidad no es
no es mayor del 16-18%. Pero a partir de allí, cuando el retraso se produce de media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, etc., durante las primeras 6 horas, la mortalidad entonces aumenta desde el 18% hasta el 45-50%, más, hasta más del 50%, pero lo cual entonces es muy notable, y si se atrasa 24 horas, la mortalidad puede ser del 90%. Entonces, esto indica que las infecciones graves, la sepsis como una emergencia médica, el tratamiento antibiótico apropiado a tiempo es fundamental para conseguir un buen resultado terapéutico. Con respecto a la estrategia de manejo, ¿qué hacemos? ¿Cómo se lo damos? ¿Cuándo se lo damos? ¿Cuándo se lo quitamos? ¿Y cuándo volvemos a estudiar el tema? Yo creo que es inmejorable el esquema que se propuso en las guías ATS-ITSA del 2005. Ante la sospecha de neumonía asociada al ventilador, entonces lo primero es hacer una muestra del tracto respiratorio superior, con cualquier tipo de material, si es posible, lo mejor, y si no, con un cultivo cuantitativo o cualitativo del microorganismo aislado. Luego de eso, comenzar el tratamiento antibiótico de acuerdo a si existe o no gérmenes multiresistentes, y conociendo, digamos, lo que dice la guía, pero teniendo en cuenta los datos microbiológicos locales. Y después, a los 2 o 3 días, parar la pelota, ver los cultivos, ver la respuesta clínica, y en base a eso, entonces tomar una posición de acuerdo a si el paciente está mejor o no, y si el cultivo fue positivo o no. Si el cultivo es positivo y el paciente está mejor, posiblemente hemos aceptado el tratamiento antibiótico, como le hemos dado una politerapia, estamos en este momento en condiciones de observar cuáles antibióticos están de más y desescalar dejándolo con el antibiótico que es útil para este proceso. Cuando el paciente está mejor, pero los cultivos son negativos, debemos considerar habernos equivocado, pensando que era una neumonía infecciosa y era otra la causa del cuadro clínico, y debemos evaluar si estamos seguros, entonces si el paciente no estaba con antibióticos previos, no hay otros motivos que justifiquen la negativización del cultivo, o el cultivo negativo, entonces con bastante seguridad podríamos suspender la antibiótico terapia. En cambio, cuando el paciente no mejora, puede ser posible que no hayamos considerado el agente o la sensibilidad del agente que produjo la infección en el tratamiento, y lo que tengamos que corregir es eso, es escalar el tratamiento, cosa que es indeseable porque hemos tenido 2 o 3 días de mal funcionamiento del tratamiento porque no hemos acertado en qué darle. Y peor es la circunstancia en la cual el paciente anda peor y el cultivo es negativo. Si el paciente no había recibido de nuevo antibióticos, hay que pensar que no es el diagnóstico de neumonía y hay que volver a repensar el cuadro de este paciente. En la actualidad, en el mundo desarrollado sobre todo, se están desarrollando soluciones moleculares que de la muestra del resultado tardan minutos en cuanto al patógeno y horas en conseguirnos datos que nos permiten reconocer cuál es el nivel de resistencia que tiene el microorganismo. Este es el sistema Univero. En el dispositivo que está a la izquierda se pone una cápsula en la cual después de unos minutos el analizador nos indica cuál es el probable patógeno que produce la neumonía, y luego en la caja más pequeña que está a la derecha se coloca otra muestra preparada que contiene el microorganismo, y a partir del análisis genético que realiza de la preparación puede brindar información en relación a características genéticas que sugieren la presencia de distintos tipos de resistencia a los antimicrobianos. Esto ya está en algunos lugares en el primer mundo y en algún momento estará disponible ampliamente en muchos hospitales, en todos lados, pero no es tiempo de estas medidas. Debemos seguir con el tratamiento empírico de amplio espectro inicial y el desescalamiento como mejor estrategia para el tratamiento de estos pacientes.
Y la resistencia bacteriana creciente, es un problema preocupante en la medicina de hoy. Y esto bueno, toma a infecciones nosocomiales, particularmente como es la neumonía asociada al respirador. Se considera que en neumonía intrahospitalaria la resistencia a 2 o más grupos de antibióticos es la presencia de multiresistencia, y esta se considera que es alto el nivel de resistencia cuando es mayor del 25%. Y la presencia de resistencia incluye bacterias gram positivas, como ocurre con el Staphylococcus mentir, que pueden causar brotes, y los gram negativos, cuando son resistentes a 3 o más familias de antibióticos a los que habitualmente son sensibles, incluyendo beta-lactámicos, carbapenemas, aminoglucósidos y quinolonas. Entre estos podemos mencionar las enterobacterias, Acinetobacter species y a Pseudomonas aeruginosa. Además, hay bacterias que pueden encontrarse también en estos pacientes y que naturalmente son resistentes a múltiples antibióticos, que bueno, también deben considerarse. La incidencia de resistencia en los distintos patógenos a distintos antibióticos es variable a lo largo del mundo, pero interesantemente, en los países del hemisferio norte, en Estados Unidos y en muchos países europeos, los niveles de resistencia que encontramos que nosotros son muy altos en relación a los niveles de resistencia que encuentran ellos. Fíjense acá, en este estudio de Rosenthal, un infectólogo argentino que realiza estudios clínicos dentro de un consorcio internacional. Fíjense cómo los niveles de resistencia son más altos para todos los casos, salvo para el enterococo resistente a vancomicina, que es una particularidad mucho más común en Estados Unidos, pero el resto de Staphylococcus aureus resistente a ampicilina, a Pseudomonas aeruginosa resistente a todos los antibióticos que puedan comentarse, a Klebsiella pneumonia y Escherichia coli, vemos que la resistencia es mayor, y esto es un problema extra que tenemos en lugares como el nuestro. Y la resistencia va creciendo. Fijémonos en estas figuras, como la resistencia a ipipenem, investigada por Sentry, ha aumentado entre 1997 y 2010 en los países cercanos a nosotros, en Argentina, Chile, Brasil y Argentina. Vemos también cómo ha crecido la resistencia a imipenem de Acinetobacter, y esto es hasta hace algunos años. Hoy en día los niveles de resistencia a Acinetobacter son altísimos, y también vemos cómo, si bien había mejorado en algunos casos, del 97 a 2003-2005, la resistencia a imipenem de Klebsiella, que está indicando, digamos, que es un antibiótico que se utiliza para para tratar los gérmenes productores de beta-lactamasa de espectro extendido. La aparición de carbapenemasas ha revertido esto, y lo vamos a ver muy bien acá. Esto es cómo ha variado la etiología en 727 casos de neumonía asociada al respirador con cultivos obtenidos por fibrocoscopía que realizamos en nuestra institución entre los años 92 y el 2018. Y fíjense que muchos de los agentes han variado mucho su incidencia. En rojo vemos el Acinetobacter baumannii, que era el gram negativo más común y que fue el germen más común productor de neumonía asociada al respirador en nuestra experiencia, salvo en el último recuento que hicimos entre 2015 y 2018. Por el otro lado, Staphylococcus aureus, que era también el más común, pero en este caso entre los gram positivos, ha ido descendiendo paulatinamente, y en la actualidad menos del 10% de las neumonías asociadas al ventilador son producidas por Staphylococcus aureus, y aún también ha cambiado la sensibilidad a los antibióticos, ya que solo la mitad de las actualizadas son resistentes a la meticilina, cosa que era la regla anteriormente. Los enterobacteriales y Klebsiella pneumonia mejoraron a partir de los mediados del 90 hacia principios del 2000 por la introducción de los carbapenemes, los cuales eran altamente sensibles a estos microorganismos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Pero posteriormente, y sobre todo posiblemente a partir de 2012,
la resistencia fue aumentando por fundamentalmente la producción de carbapenemas. Y las neumonías polibacterianas resistentes a carbapenemes, bacterias carbapenemas resistentes, son patógenos que han emergido por falta de opciones terapéuticas disponibles, con un aumento significativo de mortalidad y mortalidad. A diferencia del enterococo banco R, que no produce infección pulmonar, estos gérmenes tienen especial tropismo por la infección del pulmón. La resistencia a carbapenemas se ha formado con frecuencia en neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a ventiladores. Sin embargo, hay pocos datos sobre la estrategia de tratamiento óptima en este contexto. Entonces se empiezan a usar combinaciones tipo antibióticos que no se han usado en el pasado, tales como uso de combinación de antibióticos con dos carbapenems, con el uso de aminoglucósidos, colistina, tigecyclina y fosfomicina, pero el beneficio de estas aproximaciones ha sido muy limitado. ¿Puede predecirse el desarrollo de neumonía y puede predecirse su evolución de alguna manera? Bueno, esto siempre inquieta la posibilidad de predecir qué es lo que va a pasar a los médicos, y nosotros en 2005 leímos este trabajo realizado en Francia por Michel y colaboradores, que proponían hacer un aspirado traqueal bisemanal para evaluar la presencia de potenciales patógenos que después llevaron al paciente a desarrollar una neumonía. Ellos encontraron 41 neumonías en este grupo de 299 pacientes, y de ellos 34 tenían el mismo germen aislado en el aspirado traqueal realizado de forma sistemática, pero uno podría agregar, es decir, que 7 de ellos no estaban presentes allí. Sin embargo, ellos también dicen que el 95% de los pacientes consiguió un tratamiento apropiado porque, si bien estaba equivocado el germen, la sensibilidad era la misma y el paciente empezó a hacer un tratamiento precoz. Ellos proponen que hacer el tratamiento según el aspirado traqueal es mejor que hacerlo según las guías, bueno, por los resultados que nos encontramos. Nosotros intentamos hacer un estudio parecido, con un diseño parecido también, para ver si encontrábamos lo mismo, y no encontramos lo mismo. Llevamos 283 pacientes, unos pocos menos que ellos, 59 lavados nucleolares mostraron positividad para el diagnóstico de la neumonía, y se habían hecho cultivos de aspirado traqueal, endotraqueal, entre un día y 7 días antes de presidir a la neumonía, eran bisemanales. Cuando se había hecho entre 3 y 7 días, la etiología estaba en menos del 50% de los aspirados traqueales. Los aspirados traqueales mejoraron mucho su posibilidad de decir que el microorganismo podía producir neumonía en el 74% de los casos. Y acá se ve un poco mejor. Acá vemos, en general, a la derecha, en gris, está qué porcentaje de los casos de aspirado traqueal sistemático realizado antes del desarrollo de la neumonía pudo predecir cuál iba a ser el patógeno de la neumonía, y por lo tanto, digamos, aseguraba un tratamiento exitoso, mientras que a la izquierda demuestra la efectividad casi del 100% del tratamiento antibiótico basado en las guías adaptadas a la microbiología de nuestro hospital. Y si bien es un poco mejor cuando se considera de 0 a 2 días antes del desarrollo de la neumonía, el cultivo, cuando consideramos el cultivo hecho entre 3 y 7 días antes, se muestra claramente que la sensibilidad es solo del 60%. La única ventaja que pudimos certificar en el uso potencial, porque nunca lo hicimos, sino que esto fue una simulación de qué es lo que ocurría, de antibióticos activos frente a los gérmenes aislados en el aspirado traqueal, nosotros observamos que sí que hubo en el grupo general y en aquellos que consideramos que se anticipó
en diagnóstico de neumonía entre 0 y 2 días antes del desarrollo de la misma, con los gérmenes encontrados allí. Bueno, allí se notó que se utilizaban más antibióticos con la fórmula de usar las guías, y esto, bueno, esto puede ser un inconveniente en contra de las guías. También estudiamos la resolución de la neumonía usando el CPIS como un productor del desenlace. Entonces estudiamos en 6 hospitales 427 pacientes que estaban ventilados mecánicamente, de los cuales 63 desarrollaron neumonías asociadas al ventilador, que fue confirmada con la bacteriología. Y vimos dos tipos de comportamiento, teniendo en cuenta aquellos que sobrevivieron de aquellos que murieron. Y lo que ocurría claramente, se ve muy bien, el score de CPIS en los que no vivieron, no sobrevivieron, perdón, se mantuvo alto hasta el día más 5 después de iniciar la neumonía. Mientras que en aquellos que, en aquellos que no fallecieron, los días 3 y los días 5 después del inicio de la neumonía, el score de CPIS cayó mucho y significativamente con respecto a lo que ocurría con los no sobrevivientes. Es decir, bueno, y esto entonces nos permitió también separar aquellos grupos que no mejoraban los primeros 5 días de aquellos que mejoraban, y también, visto de otra manera, los mejoradores rápidos tenían una mortalidad del 34%, mientras que los que mejoraban lentamente llegaron a una mortalidad de cerca del 68%. Lo cual sugirió que el CPIS podía ser utilizado para definir la duración del tratamiento y determinar cuándo hacer un cambio en el diagnóstico o en el tratamiento de estos pacientes cuando no funcionan bien. Pero no solo usar no solo un tratamiento antibiótico inapropiado, esto está ya referido a el primer trabajo que yo les había mostrado, lleva a tener una mayor mortalidad, como se ve acá, la mortalidad con un tratamiento apropiado. En un estudio usando la misma base de datos del estudio recién mencionado, con un tratamiento antibiótico apropiado, la mortalidad de los pacientes con neumonía asociada al ventilador en esa base de datos era del 30%, mientras que con un tratamiento antibiótico inapropiado la mortalidad se acercaba al 75%, y esta diferencia es estadísticamente significativa. Pero también observamos qué pasaba, ya que teníamos un seguimiento diario y podíamos calcular el CPIS todos los días, en aquellos pacientes que no se inició un tratamiento cuando ya se cumplían, de acuerdo a la revisión de la historia clínica, criterios suficientes para decir que podía tener una neumonía porque tenía un score de CPIS que era alto. Y así vimos que estos pacientes que no tenían un tratamiento antibiótico inapropiado, pero tenían un inicio retrasado del tratamiento apropiado, también entonces la mortalidad era más alta, era casi doble que la observada en pacientes que tenían tratamiento antibiótico apropiado. Finalmente la procalcitonina y otras mediciones que pueden variar cuando el paciente desarrolla una neumonía. En este estudio, entonces, Ramírez y colaboradores lo que hicieron, estudiaron un grupo pequeño de pacientes, 24 que no sabían, que estaban internados en terapia intensiva, que estaban en ventilado, pero no se había sospechado que tenían una neumonía asociada al respirador. 11 pacientes que se sospechó la neumonía, pero no se confirmó, y 9 pacientes en los cuales se confirmó la neumonía. Ninguno de estos, de entrada, el primer día en la terapia intensiva, tenía diferencias en cuanto a factores de todo tipo, clínicos, antecedentes, etcétera, incluyendo los scores, incluyendo la PAFI, la proteína C reactiva y la procalcitonina. Sin embargo, cuando el paciente hizo una neumonía asociada al respirador, entonces, comparado con lo que pasó a lo largo del tiempo con los pacientes que no hicieron neumonía asociada al respirador, pero algunos que se sospechó, pero no se confirmó, entonces vemos que el score de CPIS diferencia los individuos que no tuvieron neumonía de aquellos que sí la tuvieron. También es diferente la proteína C reactiva y la procalcitonina en forma significativa. Finalmente, en cuanto a prevención, hay una serie de medidas que
También se presentaron las guías de ISA ETS del 2005 y son recomendaciones para factores de riesgo modificables que han sido mostradas su utilidad con evidencia de nivel 1. Medidas de control de infecciones efectivas, intubación y reintubación, la cual debería tratar de evitar hacer maniobras innecesarias, el uso de ventilación no invasiva como medio de prevención cuando fuera posible, la aspiración continua del lago de secreciones subglóticas para reducir el riesgo de neumonía de comienzo temprano, la utilización de humidificadores con intercambiadores de calor y humedad, también para reducir la incidencia de neumonías, las medidas de evitar la aspiración con la posición del cuerpo, el uso de alimentación enteral y la modulación de colonización con antisépticos y antibióticos y la profilaxis con la administración de antibióticos sistémicos en algunos pacientes con injuria cerebral. Sin embargo, de esto lo que más sirve aparentemente es la posición semisentada. Y lo último es el uso de bundles o racimos de medidas para prevenir neumonía asociada al ventilador como parte de la campaña de 100.000 vidas del Instituto de Cuidado de la Salud y Mejoramiento, que promueve 6 intervenciones para salvar la vida. Dentro de estos bundles, que tienen que ser tomadas todas las medidas al mismo tiempo, hay una bundle ventilatoria que es muy sencilla, que 2 de las actividades uno más o menos las entiende, como están relacionadas con la prevención de neumonía asociada al respirador, y otras no están claras, como es, entonces las claras son la elevación de la cabecera para reducir la aspiración o la microaspiración, y vacación de sedación para evitar que el paciente esté muy deprimido y entonces no respondan como se debe para respirar por su cuenta, y para poder ser extubado y destetado del respirador. La profilaxis de enfermedad ulcerosa péptica, que esto no parece tener una relación directa, lo mismo que la profilaxis de la trombosis venosa profunda. En conclusión, es recomendable esfuerzos para reconocer la etiología, aunque es difícil hacerlo en la neumonía intrahospitalaria no asociada al ventilador. El desenlace exitoso se relaciona con el inicio de tratamiento apropiado y a tiempo. Cada vez hay más resistencia, es más alto en nuestro medio que en Europa y en Estados Unidos. Son necesarias nuevas estrategias de diagnóstico etiológico y tratamiento de la neumonía intrahospitalaria, y la prevención, lo más barato y efectivo de la medicina, aplicando medidas que han demostrado ser de utilidad, es esencial. Muchas gracias por su atención.